Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia. Y bueno, vamos a seguir con un tema que traté en un podcast anterior de historia. Y es el tema de la Semana Roja. Y más que la Semana Roja, hoy vamos a trazar un poquito las consecuencias. Vamos a hacer un poco de recapitulación, pero recomiendo que escuchéis ese podcast. Bueno, la Semana Roja, para resumir, era una semana en que la guerra civil, a partir del 19 de julio, el golpe de Estado, pues la isla de La Palma fue la única isla que resistió y la que el orden republicano resistió ayer la isla. Resistió una semanita, luego llega ese bombardero Canalejas y ya cae esa resistencia. Pero es importante todo esto que conté la semana pasada, que ahí tenéis el podcast, para hacer mención para hoy. Una de las cosas importantes y que hay que referir es que todo lo que hubo por parte del gobierno republicano y toda esa semana es que hubo alguien que estuvo en prisión y alguien que estuvo en prisión domiciliaria. Los militares estuvieron ahí acuartelados, pero no hubo ni ejecuciones ni fusilados. Hubo a veces algún tiro y alguna cosa, pero hubo más, como conté en ese podcast, entre los propios del pueblo, que cuando venía el bombardero Canalejas decían a los guardias civiles y a los guardias de asalto que hicieran algo por Dios, y dijeron, no, nosotros tenemos órdenes de que esto sea pacífico, de que no haya... Y hubo incidentes y golpes y heridos y muertos en esos incidentes, pero no entre los propios agentes de derechas, de Falange, de otros partidos y los propios milicias, porque había algo de choques, estaban presos y tal, y en prisión domiciliaria, pero no hubo con otras partes de España, que los que leáis un poquito sobre el tema de la guerra civil y sobre el tema de la Segunda República y todo ello, que había ejecuciones, asesinatos, era todo ese clima, todo ese caldo de cultivo que acabó en la guerra civil. Por un lado, en los nacionales, lo que se suele decir el bando nacional, gente de derecha, de Falange, el ejército, y por otro lado, partidos de izquierdas, partidos sobre todo, asociaciones de obreros, y ese caldo de cultivo también que entre la izquierda, bueno, iba a decir que pasaba en el año 36, pero es que esto pasa en el año 2024, no se ponían de acuerdo entre ellos y había disputas ya que llegaban a los tiros. Os recuerdo que George Orwell, cuando estuvo aquí en España, en la guerra civil luchando, pues él vio de primera mano y escribió en un libro que os recomiendo que leáis, que es Homenaje a Cataluña, y ahí cuenta su estancia en Cataluña y en la guerra civil española, como él llegó hasta ser perseguido y él luchaba en lo que se decía las brigadas internacionales, y él había partidos de izquierda que perseguían a la gente que luchaba en su propio bando porque no eran lo suficientemente izquierda que se suele decir, y hubo esas conspiraciones y eso todo. Entonces eso, la guerra civil. Y en La Palma, pues eso no llegó tanto porque en esta semana de resistencia las autoridades republicanas y las propias milicias no se ligaron a matar a gente y a tal, que por eso hubo el revanchismo. Claro, aquí, como vamos a ver en el programa de hoy, sobre esta Semana Roja, las consecuencias en la isla de La Palma, ya cuando el ejército prácticamente ha tomado la isla y ha dejado estas milicias de falangistas y de otros partidos de derechas que han estado, y el ejército les ha dejado un poquito que tomen el mando y el poder. Pues vamos a ver que esa buena voluntad por parte de las autoridades republicanas y por otros milicianos de no ejecutar y de no tal, pues no, como todo en esta vida suele pasar, no fue agradecida. Y vamos a ver que hubo un montón de gente, de personas con nombres y apellidos bastantes, que desaparecieron. Bueno, hay algunos, y a veces cuando yo escucho esto de que no hay que abrir heridas y tal, yo creo que por un lado y por otro, pero a veces lo escucho, pero es que en este caso, en la isla de La Palma, hay familiares que no saben dónde estaba su bisabuelo, su abuelo, no saben, porque desapareció. Un día se lo llevaron y no volvió a aparecer. Y claro, muchas veces esto se dice, es que no hay que remover, es que tal, pero yo creo que a veces la historia no hay que olvidarla, y estas personas que
que fueron ejecutadas injustamente, muchas de ellas, bueno, muchas, el 100%, porque ninguna, yo suelo decir que ninguna ejecución, ningún fusilamiento es justo, por mucho que se diga, y fue un poquito una vergüenza. Pues vamos al medio de la cuestión. Pues resulta que cuando ya han tomado el poder, las autoridades de derechas, Falange y el ejército, pues muchos de los que habían luchado en las milicias, que estaban en las asociaciones obreras, mucha gente del gobierno republicano, del cabildo, que había estado al mando, mucha de esta gente, cuando vio que llegaba el ejército, en vez de, claro, en vez de, porque probablemente si hubieran plantado cara, a lo mejor hubiera durado un poquito más la resistencia, pero decidieron huir, no abrir un conflicto armado porque podían haber muchísimos muertos, y muchos de ellos huyeron a los montes. Los que no conozcáis la isla de La Palma, es una isla con muchísimos volcanes, muchas cadenas montañosas, y tiene muchos montes para huir, y decidieron cogerse lo poquito que podían de comida o de víveres y se huyeron al monte, se echaron al monte, como se suele decir. También huyeron a las famosas cuevas, que en la isla de La Palma yo conozco muchas personas que también tienen las típicas cuevas que se llaman, que es una especie de casita o una cueva donde hacen comidas, donde viven, donde todo ello, pues ahí se escondieron mucho. Se escondieron gente que ni estaban afiliada a sindicatos ni a partidos de izquierda, ni habían participado nada ni durante la República ni durante la Semana Roja, pero se escondían por miedo, porque no sabían muy bien lo que podía pasarles, y se escondían por eso de qué me puede pasar, el miedo, que es algo de que en esta vida, el miedo, cuando tienen miedo al desconocimiento y a saber, es que me puede pasar algo, es que tal, y esa duda de no saber lo que está pasando y huir para salvar tu vida. Muchos pensaban que esto, igual que habían conquistado los del Frente Nacional con el Canalejas, iban a venir los de la República y esto se iba a volver a su cauce, el río. Y por eso decidieron ir al monte, pero claro, hubo patrullas por parte de falangistas, por parte de los caciques de la isla de La Palma, por parte de mucha gente de derecha y de este Frente Nacional, estos nacionales que se suele decir. Y estas patrullas iban persiguiendo prácticamente, ya veremos, a un montón de personas, y prácticamente no te preguntaban si eras un partido de izquierda tal. Daban por hecho, por eso, claro, esa dicotomía de la gente huía por miedo y la gente que perseguía veía a alguien que estaba por el monte, que había huido, y decía, tú si has huido, has hecho algo, eres como se suele decir en esa época rojo, eres algún partido de izquierdas o has hecho algo. Y por eso, claro, muchos de los que encontraban luego no aparecían. Iban a las casas de los que estaban huidos y preguntaban por ellos, que si sabían dónde estaban. Y es que esto podéis ver porque decís, porque esto en las actas y en documentos que yo he podido ver y en documentales que he leído y en libros para documentarme sobre este podcast en la Biblioteca Nacional, pues he visto que, claro, que había familias que decían, ¿cómo denunciaba esta mujer a su marido o tal? Claro, luego decían, es que esta mujer ha denunciado a su propio marido, de que dice de que es un rojo, o de que ha estado en estos tiroteos de partidos de izquierda, que muchos ni habían existido, como he dicho, fue de forma pacífica prácticamente todo. Pues es que estos propios gente pues amenazaba, le daba palizas a todas estas personas y familiares, y claro, como pasaba, yo lo comparo mucho con la Inquisición. Claro, tú a veces, aunque no fueras judío, o eras un cristiano viejo y ibas a misa todos los días o todos los domingos, pero si te hacían torturarte durante horas, pues claro, tú confesabas que habías matado a Manolete, como se suele decir. Muchos de estos huidos se fueron al Parque Nacional, a la Caldera de Tarburiente, para huir, y ahí los perseguían. Y claro, los más duros es que de estos todos estados que perseguían, bueno, es que prendieron fuego, porque en esta Caldera de Tarburiente también hay como bosquecillos, pues los falangistas y otras patrullas prendieron fuego aparte de la isla o que salieran esta gente del monte, que a veces salían huyendo del fuego, o que simplemente se quemaran, porque claro, la gente, imaginaos, decía, es que si salgo de aquí me van a matar, y lanzaban bombas al monte, o sea, todo lo que eso, y en la Caldera de Tarburiente, todos los que estaban ahí refugiados
hay testimonio de que entraron, pero no hay testimonio de que ninguno sobrevivió. Es más, se está trabajando para hacer en el futuro en toda esa zona posibles excavaciones, porque entonces, los cuerpos no han aparecido, entonces probablemente se cree que, y por gente que estuvo ahí entre estas patrullas de falangistas y otras patrullas, se cree que los enterraron ahí y que probablemente ahí haya un montón de cuerpos ahí enterrados. Y uno de los que desapareció y probablemente fue fusilado o ejecutado fue José Miguel Pérez, que diréis, bueno, no me suena José Miguel Pérez. Pues fue un maestro particular que tenía inquietudes poéticas, había migrado en Cuba, y como curiosidad, que ninguno, claro, cuando piensas en Cuba y piensas en el Partido Comunista, piensas en Che Guevara, piensas en Fidel Castro, en Raúl Castro, pero es que uno de los fundadores del Partido Comunista en la isla de Cuba, antes de Fidel Castro, estamos hablando de los años 20, años 30, fue un español, un canario de La Palma, José Miguel Pérez, que entre otros fundó el Partido Comunista en Cuba. Así que ahí os dejo esa curiosidad y cómo los españoles dejamos esa semillita en Cuba, que luego con Fidel Castro, el Che, pues ellos son los que pondrían un estado que se puede decir comunista, pero el partido en sí lo fundó, entre otros, José Miguel Pérez. Y bueno, luego nos vamos a zonas de la isla, porque en Garafía, en esta zona que os sonará a los que hayáis estado en la isla de La Palma, desaparecieron 3 dirigentes del Partido Socialista y 3 abastecedores. Y diréis, ¿qué son los abastecedores? Pues como pasaba en su día, en la época de los maquis, que eran estos guerrilleros que iban también al monte en la península ibérica, pues en La Palma había gente que le daba comida, le daban otros víveres, agua, bebida, a esta gente que estaba huido en el monte. Claro, muchos de los capturados en Garafía fueron llevados a la cárcel de Santa Cruz de la Palma, y de ahí fueron luego lo que se suele decir las sacas, los paseillos, llevaban de noche, supuestamente les llevaban de juicio, les llevaban, decían, al barco para ir a la isla de Tenerife, pero luego esos jamás aparecían, y hay un montón de testimonios. Hay testimonios que se te ponen los pelos como punta, porque es que de retener de la falange que capturaban a presos, les hacían a los propios presos cavar un hoyo, claro, donde lo que luego iba a ser su propia tumba, les fusilaban. Es que a muchos de ellos ha habido pruebas y testimonios de gente que era parte de eso, que lo vivió, que veía cómo les cortaban los genitales, o sea, y estas partes del cuerpo a estas personas, y luego los fusilaban, los mataban, o sea, una crueldad. Y lo que digo, en un sitio donde encima las autoridades republicanas y muchos de los milicianos no había habido especial castigo con esta gente de falangistas nacionales, porque en otros sitios había habido fusilamientos, bueno, en Madrid, en Paracuellos del Jarama, y bueno, luego se puede medio entender, estas cosas nunca se entienden, pero luego se puede entender que luego cuando gana o llegan a Madrid el gobierno nacional de Franco, pues esos encarcelamientos, esos fusilamientos, puede haber así, bueno, lo podían justificar, que es injustificable, pero aquí en la isla de La Palma, donde había reinado la paz, donde no había habido muertos ni nada, como mucho alguna prisión domiciliaria para que no hicieran disturbios esta gente de falange. Y luego esa crueldad de todos estos muertos, toda esta gente torturada, es que me parece tan crueldad al ser humano. Y bueno, otra zona de la isla de La Palma donde hubo muchas muertes es en Fuencaliente. En Fuencaliente se llevaban muchos de estos presos de las cárceles, muchos quedan encontrados, entre ellos el alcalde de Los Llanos y otras personas quedan capturadas, murieron todos en Fuencaliente. Hay los llamados 13 de Fuencaliente, que estaban refugiados cerca de Santa Cruz de la Palma, por las zonas montañosas, fueron encontrados y fueron ahí llevados. Claro, todo esto era una cuestión también, más que de decir qué has hecho, porque como he dicho, en La Palma prácticamente no hubo ni muertos ni nadie en la Semana Roja, ni en las semanas de la República. Entonces, era por infundir miedo, por decir, mira, a todos estos que no han hecho nada les hemos hecho esto, así que como se os ocurra hacer algo o pensarlo,
pues lo que os podemos hacer entonces era infundir el miedo y el terror. Hubo gente que estuvo huida en los montes de la isla de La Palma hasta febrero de 1937. Pero claro, el problema es que encontraban a algún agricultor o alguien que daba que le daba comida a esta gente, y encima a ellos también les mataban. Es que, ya digo, en el Pinar de Fuencaliente, ahí se ha hecho excavaciones, porque a partir de la ley de memoria histórica y luego la ley de memoria democrática, pues se ha dotado de dinero para excavar en estos sitios y se ha podido encontrar algunos de estos cuerpos. Es decir, de los cientos que había desaparecido, pues se ha encontrado muy poquito. También durante el franquismo, pues hubo mucho miedo a hablar de todo eso. Por eso prácticamente tanto lo que fue la Semana Roja como luego las consecuencias que he contado en este podcast, pues no se conoce. Yo prácticamente era algo que digo, a ver qué pasó lo típico, la guerra civil en Canarias y más concretamente en la isla de La Palma. Y fue investigando, pero no hay prácticamente libros que encontrar en la Biblioteca Nacional, documentales, hay muy poquita información, y es un hecho que yo creo que hay que sacarle más todo ese jugo. Y es toda esa pena, todas esas víctimas. Algunos he dado nombres y apellidos, pero son tantos los que fallecieron, y simplemente por estar afiliado a un partido político, o porque tu vecino se había ido al monte, o alguien que conocías que se ha ido al monte refugiado, perseguido, y como esa buena gente que decía que había que dar auxilio al ambiente, le daba comida y a ti también te mataban. Entonces, para que veáis un poquito las consecuencias y cómo todo esto que ha pasado de la Semana Roja, y yo creo que es un hecho histórico de la guerra civil y Canarias. Así que un recuerdo a todos estos fallecidos, a todos estos personas que lo pasó muy mal en la Semana Roja, y después, y todos estos familiares que siguen sin saber, muchos de ellos, y jamás, a lo mejor algunos no sabrán dónde están enterrados o no encontraron los restos de sus familiares. Pues con este podcast nos vemos en siguientes podcasts haciendo historia, y adiós.